Bien, vamos a empezar. El tema que preparé para ustedes el día de hoy se llama Afrontando el miedo. Afrontando el miedo, así que espero que cada uno pueda edificarse a partir de este tema que vamos a tocar hoy. Saludos a todas las personas que están en el chat, a las personas que están escuchando el audio a través de Spotify. Agradezco muchísimo el apoyo que le han dado a este contenido. También a la gente que deja su hermoso comentario en el canal de YouTube de Arles Medina. Se lo agradecemos demasiado. Así que nada, vamos a empezar. Y quiero empezar hablando acerca de qué es el miedo en sí mismo. O sea, el miedo es un sistema de defensa, es como un sistema de defensa que se ha desarrollado a través de los años. Si se ponen a ver, vamos a decir, hay sensaciones que te llegan como ser humano y te hacen pensar si algo es bueno o malo. Por ejemplo, el miedo te ayuda a que tú no te expongas a algo peligroso. Y esto es totalmente bueno, ¿no? Yo lo pienso de este modo y esto es bueno. Estar expuesto al peligro es algo que sencillamente nos pone en riesgo. Y es bueno sentir de vez en cuando miedo porque nos prevé de las cosas malas que puedan suceder. Es un sistema alerta y está bien sentirlo, creo, de vez en cuando. Pero el problema es cuando aplicamos mal el miedo. Entonces, ahí es donde empiezan los miedos. Dice San Google que el miedo se desarrolla a partir de los 6 meses. No me imagino las pesadillas de un bebé con la creatividad que lleva, pero sí se han dado casos de niños que tienen miedo de mirar debajo de su cama, que sí niños que ven un bulto y ya piensan que es un fantasma que está ahí. Algunos hacen como que prenden la luz para ver si los pillan, otros pues tienen lucecitas en sus habitaciones para evitar que estén totalmente oscuras. Todas estas cosas son totalmente entendibles, son totalmente normales, considero yo, porque el miedo es un sentimiento que se arraiga en el corazón del hombre y de la mujer. Y es normal sentir miedo. Siento que no está mal sentirlo. Y entonces, te estoy explicando un poco lo que son las ventajas del miedo, ¿no? El sistema que nos alerta de ese peligro inminente que puede estar rodeándonos. Listo. Entonces, ahora, ¿dónde entra el problema? ¿Dónde entra el problema? Y aquí es donde quiero entrar en el punto número 2. El problema comienza en el momento en el que miedo comienza a detenernos. Cuando comenzamos a decir, ¿sabes qué? No voy a hacer esto porque tengo miedo a que hablen mal de mí. No voy a hacer esto porque tengo miedo a que no me salga. Te puedo dar muchos ejemplos. Tengo miedo a cerrar este trato porque creo que este man puede ser un estafador. Puede que lo sea, puede que no. Y es verdad, estamos expuestos a ese peligro y por eso sentimos el miedo. Por eso digo que el miedo en sí mismo no siempre es malo. Entonces, tengo miedo a, por ejemplo, por darte un ejemplo, pues un poco más claro, digamos, tengo miedo a hablarle a alguien de Dios. Tengo miedo de qué puede pensar mi familia si me abro un arete. Tengo miedo qué puede pensar la iglesia de mí si me hago un tatuaje. Tengo miedo qué pueden decir mis padres si traigo una mala calificación. Todas estas son cosas que pueden dar miedo, que te pueden llenar de pavor en alguna etapa de tu vida y es totalmente normal y válido. Pero hay cosas que yo siento que el miedo no te la puede erradicar. Hay cosas en la vida que si tú no las combates, hablando del miedo, que son como de algún tipo de fobia, por decirlo de alguna manera, si tú no las afrontas, vas a vivir toda tu vida arraigado a eso. Hace poco escuchaba algunas fobias de gente famosa, por lo menos Shakira no le gusta, le da fobia cuando se hablan de funerales, de muertes, de cosas así, pues que relacionen lo que es pues los funerales o las personas fallecidas. Creo que era Vicente Fernández, le tiene miedo radical a las cucarachas, si no me equivoco. O sea, pero ustedes dirán, ay, Arles, que a mí también me da miedo a las cucarachas. Güey, ese hombre le tiene miedo a las cucarachas a tal punto que si en un día ese man se presenta en un lugar y en ese lugar hay una cucaracha, ese man echa todo para atrás. Eso es una fobia. Entonces, hay miedos que te van a detener, hay miedos que te van a hacer quedarte estancado donde estás. Y entonces parar de hacer las cosas por miedo, siento que es una de las peores cosas que nosotros podemos hacer como seres humanos, porque el miedo es normal y hay cosas que no están en tu zona de confort.
Hay cosas que tú dices, es que en este lugar me siento bien, es que aquí es donde estoy bien. Y sí, pero tal vez fuera de eso es donde estés mucho mejor. Fuera de esa zona donde estás cómodo, tal vez da miedo estar allá afuera, pero es donde Dios te quiere a ti, es donde las cosas buenas comienzan a pasar en tu vida. Pero si no te das la oportunidad de llegar a probar salir de esa zona para explorar, te vas a quedar todo el tiempo viviendo en una cueva. Hay una historia bíblica que me encanta muchísimo. Yo sé que muchos de aquí no son cristianos, siempre lo recalco, pero son historias que a mí me gustan, que me ayudan a ver la vida de distinta manera. Listo. Hay una historia de un profeta antiguo que se llamaba Elías. Este vato había tenido algunos problemas, ¿no? Con, digamos, la ley de aquel entonces. Habían falsos profetas que adoraban a un dios llamado Baal. Entonces, eh, resulta que Elías oró, o sea, Elías como que retó a los falsos profetas, no me acuerdo cuánto eran 40 y tantos, no me acuerdo cuántos eran, pero Elías pues le retó a esos profetas y le dijo, ¿saben qué? Yo voy a oren ustedes para ver si su Dios puede hacer que descienda fuego del cielo, y yo voy a hacer lo mismo, y entonces eso fue lo que hizo Elías, y dice que el fuego descendió del cielo, y entonces por falso profeta comenzó a matar a los otros falsos profetas. Elías comenzó a matar a los otros falsos profetas. En ese momento entonces se enteró esta Jezabel, creo que era Jezabel, de aquel incidente y entonces resulta que Jezabel amenazó a Elías. O sea, un hombre que acaba de ver la misma gloria de Dios caer del fuego, consumir un lugar, acaba de matar un poco de falsos profetas y entonces Jezabel le comenzó a decir, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Así como has hecho tú, te aseguro que el día de mañana vas a estar igual. Dice que Elías tuvo miedo, comenzó a correr, se escondió bajo una cueva y dice que cuando se esconde en aquella cueva comienzan a pasar algunas cosas, ¿no? Dice que comienza a temblar, comenzó a soplar como una brisa, varias cosas. Y entonces en un momento dice que hubo silencio absoluto y en un susurro Dios le habló a Elías. Y entonces, todo esto va relacionado al miedo. ¿Por qué? Porque Elías tenía miedo, él se escondió por miedo. Pero ¿por qué me gusta mucho este ejemplo? Porque aún ahí escondido, en tu cueva, ahí donde tú crees que nadie te puede encontrar, ahí donde tú crees que nadie te ve, ahí donde tú crees que estoy seguro, ahí también está Dios contigo. Ahí no dice, Dios le mandó un ángel para que no sé qué, no, dice que Dios le susurró a Elías. O sea, yo estoy aquí contigo. En medio de tu miedo estoy contigo, no te preocupes. Estarás bien, estarás bien. Entonces, me gusta mucho que entendamos que los miedos son normales. Que por mucho que tú estés con Dios o sin Dios, vas a tener miedo. Es totalmente normal. Deja de pensar que el miedo es un veneno que te va a infectar el alma, güey. Porque si bien es un drenaje que comienza a carcomer varias situaciones, varias emociones positivas de la vida, siento yo que el miedo es normal sentirlo. El problema es paralizarnos y parar de hacer las cosas por miedo. Por eso quiero recalcar el segundo punto. El miedo no me puede detener. ¿Listo? Ese es el punto número 2 y muy importante. Y el punto número 3, quiero hablarte acerca de superar los miedos. Y puse una descripción bastante clara. La vida con miedo no se puede vivir. Tienes una sola vida. ¿Listo? Tienes una sola vida. Yo entiendo que de repente hay cosas que te causan pavor. Hay cosas que tú dices, es que si hago esto, siento que me va a ir mal, es que siento que las cosas no pueden salir bien. Y sabes que la única manera de saber si eso va a pasar o no es haciendo las cosas. Había un estudio, pero no me acuerdo de cómo era, pero el estudio afirmaba que el 60 o el 70% de las cosas que tú crees que te van a pasar, jamás te van a pasar. Hay un sentimiento negativo que siempre ocurre cuando vas a hacer cosas buenas. A mí me daba mucho miedo las inversiones. A mí me daba mucho miedo las inversiones. Pero gracias a que me atreví en algún momento de la vida a invertir, pude llegar a tener mi primer carro. Y a la fecha pude abonar mi casa, gracias a eso. Entonces yo siento que de cierto modo, los miedos, aunque lleguen, tienes que hacerle frente. Si vas a parar de hacer cosas que sabes que te van a beneficiar a largo plazo por miedo, en ese momento estás perdiéndote la vida, papi. Estás perdiéndote la vida.
Ama sin miedo, abraza sin miedo, di las cosas sin miedo. Papá, me siento mal porque me dijiste esto. Mamá, no me siento cómodo con esto que tomaste decisión, esta decisión que tomaste por mí. Eh, Papá, tengo miedo de decirte esto, pero tengo que decírtelo. Traje un fracaso en el colegio. ¿Sabes qué? No quería decirte esto porque sentía que me ibas a rechazar, pero es que tengo que decírtelo. Eh, Hablar totalmente las cosas como son, tal cual son. Perder el miedo absoluto a qué piensen de ti, a qué dirán de ti. Deja el miedo, porque cuando tú tienes miedo de escribir tu historia, o van a venir personas y van a escribir tu historia por ti. Deja de vivir ese miedo, panda. Deja de vivir ese miedo, banda. Comencemos a vivir nuestra propia vida. Escribamos nuestra historia. Dejemos de que otras personas escriban en nuestra historia por miedo a nosotros vivir la vida como la queremos. ¿Por qué? Tú tienes una hoja en blanco, banda. Tú tienes un libro aquí. Mira, tú tienes un libro. Tú tienes un libro. Y en este libro, es tu libro. Este es tu libro. Esta agenda está vieja. Bueno, este es tu libro. Este es tu libro. Entonces, en cada hoja es un día. Cada hoja es un día nuevo. ¿Listo? Este día, este día, te dio miedo, no sé, te dio miedo subir las escaleras porque pensabas que te iban a caer. Te ibas a caer. Algo básico. Y quedó esa hoja en blanco. ¿Por qué? Porque el miedo no te dejó escribir en ella. ¿Listo? O sea, y así se van pasando los días. Este día no dije lo que pensé acerca del aborto porque tenía miedo que me juzgaran las personas que son pro aborto. ¿Y qué dejaste? Que alguien escribiera aquí por ti. Y así te vas, sucesivamente. Este día no dije nada porque tenía miedo que pensaran de mí en el colegio y por eso no dije la respuesta que pensaba que era. Y cuando fuiste a ver, sí era la respuesta que pensabas. Este día por miedo a hablar en público, no expuse mi tarea y me reprobaron. ¿Qué sé yo? Y entonces esos días en blanco donde no escribes nada, alguien más está escribiendo por ti. Abandona el miedo. Deja de no hacer las cosas solo por miedo. Ten por seguro que el día de mañana te vas a arrepentir de las cosas. Te vas a arrepentir de las cosas que no hiciste, no de las que hiciste. Y no te estoy diciendo que hagas las cosas mal. Te estoy diciendo que las hagas bien, pero que pierdas el miedo a las cosas que haces bien. Si estás haciendo las cosas bien, no hay por qué tener miedo. Seguramente Dios te va a susurrar en el oído diciéndote, hey, aquí estoy. Tranquilo, no hay nada que temer. Como aquel día que Jesús escribió sobre la arena, pero estaba la mujer que iban a apedrear, muy asustada de que fuese apedreada entre varios de los que eran los fariseos de ese tiempo. Y en ese momento dice que Jesús comenzó a escribir en la arena y dijo, quien esté libre de pecados, que lance la primera piedra. Y poco a poco se fueron yendo cada una de esas personas, porque esas personas comenzaron a escribir en el libro en blanco de aquella mujer. Y luego Jesús le pregunta a la mujer y le dice, ¿quiénes han quedado de aquellos que te juzgaban? Ninguno, Señor. De aquellos que te condenaban, ninguno, Señor. Y Jesús le dijo, ni yo te condeno. Ve y no peques más. Nos hace falta amar más, criticar menos y vivir con menos miedo, banda. Así que quiero cerrar este episodio diciéndote nada más. Deja el miedo porque aquel que está contigo, cuando tú te des cuenta lo grande que es tu Dios, te vas a dar cuenta los pequeños que son tus miedos, bro. Te vas a dar cuenta. Deja de vivir con ese miedo. Sal de esa zona de confort. Sal de ahí. Seguramente Dios te quiere dar muchas cosas. Pero como no te atreves, no te las puede dar porque no estás listo para ello. Atrévete. Vive sin miedo. Te recalco los 3 puntos tocados en este tema tan hermoso llamado afrontando los miedos. Número 1, ¿dónde empiezan los miedos? Número 2, el miedo no me detiene. Número 3, supera los miedos. Gracias por haber escuchado este podcast. Te quiero mucho, te amo, te mando un beso. Recuerda dejar un hermoso review aquí en Spotify, dejar tu like en YouTube y nada, nos vemos en el siguiente episodio. Besos y abrazos.